Para mí es un gusto presentar a nuestra ponente de hoy. Realmente estoy muy feliz de que nos pueda acompañar en este ODS, no solo pues porque es una experta en el tema, sino porque también me agrada compartir como esa buena, no solo profesional, sino pues también como, bueno, pues lo que es Sandra con ustedes. Les voy a contar un poquito. Sandra es profesora asociada de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Tiene más de 15 años de experiencia en investigación en pobreza e inequidad, en educación básica y media y impacto de programas sociales. Ha trabajado en estudios técnicos para la UNESCO, la UNICEF, el PNUD y la OCDE. Y pues con esta breve introducción le doy el paso a Sandra para que nos cuente pues sobre este bebé que realmente Pues bueno, no, muchas gracias a Valentina, a Alejandra, por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Me emociona mucho estar en este espacio compartiendo con jóvenes tan talentosos y con tanta energía para hacer de su entorno un mundo mejor. Creo que necesitamos en este país muchos jóvenes como ustedes con ese entusiasmo y pues esas ganas de seguirse preparando para seguir haciendo cosas muy buenas. El plan que tengo es contarles un poco sobre en qué consiste de manera muy general el ODS eh, y contarles sobre todo me voy a centrar en contarles sobre el panorama a nivel de Colombia, que es algo que seguramente todos nosotros hemos vivido de cerca de alguna manera o de otra, pero que de pronto ver la foto, digamos, desde otra mirada, como o verla para todo el país o para diferentes regiones, de pronto puede ayudarnos a empujarnos y a entusiasmarnos más con los trabajos que ustedes están haciendo. Y el otro mensaje es que independientemente de los temas en los que ustedes estén, pues la educación se va a cruzar tarde o temprano. Entonces, básicamente el objetivo de desarrollo sostenible número 4 tiene que ver con educación. Como ustedes verán, y yo les recomiendo mucho si no lo han hecho, en la página de los ODS está el objetivo general y hay varios objetivos detallados para cada uno de los objetivos grandes. Entonces yo no me voy a centrar en los detalles porque pues ustedes los pueden encontrar en la página de los ODS, pero pues voy a señalar, digamos, como lo más importante, que es asegurar que todos los niños y las niñas completen su educación primaria y secundaria para el 2030. Y hago el énfasis en secundaria porque antes de los ODS, recordemos que teníamos los objetivos del milenio, los grandes objetivos del milenio, y en esos objetivos no se hacía énfasis en secundaria. Para ustedes seguramente será natural decir que es obvio que los jóvenes se gradúen de la secundaria, pero como les voy a mostrar más adelante, es un objetivo que estamos todavía muy lejos de cumplir en el mundo y en Colombia también. Entonces, ponerlo de manera explícita como uno de los objetivos es importante. Y el segundo tiene que ver con proporcionar acceso igualitario a formación técnica y eliminar, digamos, o procurar cerrar las diferentes brechas que hay tanto en género como brechas socioeconómicas en el acceso a formación técnica y formación incluso terciaria, es decir, educación superior. Acá digamos que esta frase del PNUD me gusta mucho porque insiste en cómo la educación es un motor para el desarrollo humano y para el desarrollo sostenible. Y eso es más cierto ahora que nunca. La crisis que estamos viviendo ahora, que nos ha afectado a todos, estamos en este momento viéndonos en estas camaritas, lo cual es una gran ventaja porque nos acerca en la distancia, estamos todos geográficamente muy separados, pero a la vez nos hemos visto muy afectados en nuestro propio entorno y hay muchos niños y jóvenes que desafortunadamente no tienen la oportunidad que tienen ustedes, por ejemplo, de estar sentados en este momento frente a un computador, de poder interactuar con otros pares o con otras personas con las cuales puedan compartir y aprender juntos. Y esa es una de las cosas con las que quiero cerrar al final. En cuanto a datos generales, este es un panorama muy global y acá estoy simplemente señalando algunos puntos que de hecho Valentina le agradezco que me ayudó a armar esta diapositiva.
recogiendo datos muy generales a nivel global. El primero tiene que ver con un logro que todavía no es al 100%, pero es un logro muy importante a nivel global, y es que la matrícula a nivel de primaria está, en el caso de América Latina, está muy cercana al 100%, en el caso del mundo está alrededor del 91%, y ahí entonces lo ato con lo que dije anteriormente, que al principio, hace 3 décadas o hace 2 décadas, al principio no, digamos, cuando se empezaron a generar este tipo de iniciativas de tener objetivos de desarrollo, la educación primaria era uno de los objetivos porque estábamos todavía muy lejos de lograr coberturas universales en primaria. Y ahora estamos mucho más cerca. Reitero, hay algunos países que todavía les falta alcanzar ese objetivo, pero nuestra siguiente meta queremos ser obviamente más ambiciosos y es no solamente asegurar educación primaria, sino también secundaria. Habiendo dicho eso, lo que indica acá es que de todas maneras hay 57 millones de niños en edad de estar en primaria que están por fuera de la escuela. Y la gran preocupación en este momento de la crisis es que esa cifra va a aumentar y que la deserción escolar va a aumentar porque los niños se están desconectando de su escuela, y entre más se prolongue el cierre de escuelas, muy seguramente esta cifra va a aumentar. Y un tema que les voy a mostrar ahora, y en ese Colombia desafortunadamente está ahí, tiene que ver con la relación entre la deserción escolar y las zonas afectadas por el conflicto. No solamente en Colombia, sino en otros países que han sido afectados por el conflicto, la deserción escolar es mayor. Y eso nuevamente pues nos pone un reto adicional a países que estamos en esta crisis, pero que además estamos todavía pues con zonas en donde el conflicto por diferentes razones o diferentes actores sigue presente. El otro punto tiene que ver con el aprendizaje. Entonces, no solamente es importante asegurar que los niños y las niñas y adolescentes estén en un colegio o en una escuela, sino que también aprendan, que esa asistencia escolar se traduzca en últimas en aprendizaje y en un aprendizaje básico en competencias para la vida. Y hay una de ellas que es muy básica, que es leer. Y saber leer, no solamente leer qué quiere decir cada letra, sino comprender un texto, comprender un párrafo, ser crítico frente a la información que yo recibo, y habilidades matemáticas transversales para la vida, ser capaz de hacer una cuenta en la tienda y que me den bien las vueltas, ¿no? Tener una idea de las proporciones para poder fabricar o construir algún elemento. Eso es importante y desafortunadamente estamos muy lejos de tener competencias básicas a nivel global y también en Colombia. En cuanto al panorama en Colombia, yo lo que quiero es centrarme en 2 mensajes y vamos a ir, pues les voy a mostrar algunas cosas y tal vez no quiero como entrar en detalles muy técnicos, pero quiero dejar 2 mensajes grandes. El primero es que si bien hemos avanzado mucho en Colombia en la asistencia escolar, en disminuir la deserción, en que más niños y jóvenes estén en la escuela, todavía tenemos un reto muy grande en diferentes grupos de edad. El primero es en primera infancia, en donde más del 50% de los niños menores de 4 años no tienen acceso a ninguna atención que tenga que ver con el desarrollo, digamos, educativo. Y el segundo, que es muy cercano a la edad en la que ustedes están, es la educación media. En Colombia tenemos cerca del 22% de jóvenes que no están asistiendo a educación media. Ya les voy a mostrar un poquito más detalles sobre eso. Y por supuesto, ese es un puente para educación superior. En educación superior tenemos pues también una cobertura que todavía está muy lejos de ser una cobertura universal. Ese es como el primer mensaje. Y el segundo mensaje es un mensaje de desigualdad y de inequidad. En Colombia, desafortunadamente, tenemos unas desigualdades muy, muy grandes, tanto en la asistencia escolar, en la deserción, pues, en la permanencia y en el aprendizaje. Y aquellos niños y jóvenes que viven en zonas más apartadas, en zonas rurales, en las que han sido más afectadas por el conflicto, o cuando miramos zonas urbanas, aquellas zonas en donde hay hogares con mayores recursos económicos o con
familia, con cuidadores o padres con mayor educación. Al compararlos vemos que los que tienen, los que están en lugares menos favorecidos en temas de esos recursos, también tienen mayores dificultades, digamos, en cuanto a la permanencia escolar y en cuanto al aprendizaje. Y eso es algo que no debería pasar. En una sociedad en donde tenemos una igualdad de oportunidades, todos los niños y jóvenes deberían poder alcanzar su máximo potencial independientemente del lugar o el lugar en donde están. Y eso nos lleva a un punto muy importante, y eso es un tema de movilidad social. En Colombia, desafortunadamente, tenemos muy baja movilidad social, es decir, dependiendo del hogar de nacimiento, hay una alta correlación con si los niños logran o no logran ciertas metas educativas. Y esta gráfica para mí dice mucho, digamos, o resume mucho ese punto. Tomamos a nivel nacional los niños que han nacido en hogares en donde la madre solamente alcanzó la educación primaria. En un hogar en donde en un país, en donde hay igualdad de oportunidades, no importa si un niño nace en un hogar donde la mamá alcanzó solo primaria o alcanzó educación superior, si hay igualdad de oportunidades, la probabilidad que ese niño alcance a graduarse de bachiller y a ingresar incluso a educación superior debería ser muy parecida en cualquier caso, ¿cierto? Con el hijo con educación, con la mamá con educación primaria o con educación superior. En Colombia, desafortunadamente, no pasa eso. Lo que estamos viendo en estas barritas es que el 78% de los niños que nacen en hogares con una madre que solamente ha alcanzado educación primaria logran terminar grado quinto de primaria. Luego, solamente la mitad de ellos logran grado noveno, y solamente el 39% de los niños que nacen en hogares con la mamá con solamente primaria logran graduarse, digamos, de grado 11, y 11% ingresar a educación superior. Y es un indicador de la baja movilidad social que existe y que espero que esta gráfica y este resumen que les estoy contando de alguna manera los impulse a seguir trabajando desde las diferentes dimensiones, a que todos los niños, independientemente si nacieron en un hogar con o alto nivel educativo de sus padres, puedan acceder a una educación de calidad. Y eso cobra todavía más relevancia en este momento de crisis, donde sabemos que los niños que están en hogares en donde no hay, por ejemplo, un computador o acceso a internet, o si hay algunos recursos de materiales educativos y hay una madre que, por ejemplo, no tenga la facilidad de ayudar a sus hijos en sus tareas, por ejemplo, pues van a estar en más desventaja. Entonces necesitan más acompañamiento y, por ejemplo, la tarea de jóvenes como ustedes de ser voluntarios, de ser tutores, de acompañar en el proceso de aprendizaje, de conectar a los niños con recursos educativos vía radio, vía televisión, va a ser muy, muy importante. Bien. Este mapa les voy a mostrar más bien, ay, algo pasó acá, ya. Estos mapas vienen de un estudio que lo llamamos o lo denominamos con mis coautores la lotería de la cuna, y es en Colombia, desafortunadamente, el lugar donde se nace determina en gran medida ese éxito, entre comillas, de lograr graduarse del colegio y lograr hacer algún estudio después del colegio, bien sea técnico, tecnológico o universitario. Entre más oscurito es el municipio en este mapa, es un municipio en donde hay mayor movilidad social. Y fíjense que estos son municipios en donde son niños que han nacido en hogares cuya madre solamente tiene educación primaria y aún así han alcanzado llegar a grado 11 y llegar a educación superior. Mientras que los que están más claritos son municipios en donde esos niños que nacen en hogares con madres con bajo nivel educativo, no, pues la probabilidad que logren llegar a grado 11 o a educación superior es más bajita. Entonces el mensaje principal acá, por supuesto, es uno, la angustia que genera ver que hay una desigualdad muy grande en las oportunidades de los diferentes niños y niñas en el país, y que hay zonas del país en donde esas oportunidades son mucho más grandes, pero que es un mensaje
doloroso, digamos, pero el mensaje esperanzador es decir, hay herramientas de política pública y acciones también que pueden hacer la sociedad civil, es decir, organizaciones y personas como ustedes, que pueden cambiar la realidad de los niños que están en lugares en donde esas oportunidades no se dan. ¿Sí? Entonces, reitero, sí, estamos acá comparando niños que nacen en hogares muy parecidos en términos de las características de sus padres y madres, y en donde está más oscurito logran avanzar más. ¿Por qué? Porque hay una oferta educativa de mayor calidad, porque de pronto hay profesores que tienen un mayor nivel educativo, pero también porque hay otros recursos alrededor en términos de más ayudas, más apoyos, en donde personas como ustedes pueden ayudar a marcar esa diferencia. Pasando un poco a los jóvenes como ustedes, esta es una cifra que no está muy actualizada, pero a veces lograr estos datos es difícil porque tenemos que recurrir a encuestas que sean representativas, en fin. No creo que haya cambiado mucho, pero el punto acá es contarles que cerca de la mitad de los jóvenes entre 14 y 24 años, que supongo que es el rango en el que están ustedes, no asisten a ninguna institución educativa. Y muchos de ellos no asisten y ya decidieron, no asisten y no terminaron educación media, que es un reto también muy grande en Colombia. Entonces, ¿cómo abrir las oportunidades para que los jóvenes que no están estudiando y quieran seguir estudiando lo puedan hacer? Y acá, entonces, quiero resaltar un tema de género que me parece importante, y es que no quiero entrar en los detalles de esas barritas, pero cuando les preguntan a los jóvenes las razones por no seguir estudiando, en la mayoría de los casos, para los más grandes, para los mayores, los que están ya en educación básica, dicen que no les interesa estudiar, ya pierden interés con la escuela. Con lo que también hay un reto muy importante de cómo motivar a que en los colegios haya actividades y prácticas pedagógicas que motiven más a los estudiantes. Pero por otro lado también está la necesidad de trabajar y pues una necesidad ya de recursos económicos para aquellos que están en la educación media, es decir, en 10º y en 11, que muchos dejan de estudiar es porque necesitan trabajar, que ahí entonces viene un tema muy importante de la importancia, perdón la redundancia, de programas como Familias en Acción o como Jóvenes en Acción, que facilitan algunos recursos para que los jóvenes no abandonen sus estudios. Y un tema de género muy importante es cuando le preguntamos, o sea, miramos estos datos y comparamos entre hombres y mujeres, mientras que a los hombres lo que más reportan es que no les interesa mucho ya estudiar, se desconectaron en términos de la motivación por estudiar. En el caso de las mujeres, muchas de ellas reportan que dejan de estudiar porque tienen que encargarse en labores del hogar. Bien sea por cuidar a un hermanito o por cuidar a alguien en el hogar o incluso por cuidar a su propio hijo o hija porque han ya tenido algún hijo. Y eso nos lleva nuevamente en el contexto actual a resaltar la importancia de no perder a las niñas y a las mujeres en el sector educativo en este momento. En este momento de colegios cerrados, desafortunadamente en muchos casos las niñas están en mayor riesgo también de desertar porque se les imponen más tareas, más labores, digamos, del hogar, de cuidar a alguien en el hogar o dedicarse a las tareas de limpieza y de cocina, etcétera, menos que a los hombres, y eso puede generar una disparidad muy grande en riesgos más grandes de deserción en las niñas y en las mujeres. Entonces también resalto ese punto como algo importante para que ustedes, quienes estén trabajando en temas de género, lo tengan en su radar. Lo segundo que quería pues mostrarles, voy a ir un poquito más, sí, esta gráfica habla, digamos, de los grandes retos que tenemos en calidad educativa en Colombia. En cada lineecita, en el lado izquierdo están las pruebas de matemáticas de PISA y en el lado derecho de lectura. PISA es una prueba que se hace a nivel nacional cada 3 años más o menos, y que es como un termómetro de cómo estamos en Colombia en la calidad de aprendizaje de los jóvenes de 15 años.
Y si ustedes ven, pues hay una noticia, digamos, una noticia buena y una noticia no tan buena. La no tan buena es que Colombia, al igual que muchos países de América Latina, están muy por debajo del resto de los países, pues digamos, de altos ingresos, digamos, lo iba a decir como desarrollados, pero esa palabra a mí no me gusta mucho, pero digamos como de altos ingresos. Si ustedes ven acá, estamos acá, esta linecita roja es Colombia. Estamos acá como de terceras, de abajo para arriba, pero estamos por encima de Brasil en el 2015 y acá está Colombia en lectoescritura. Entonces, digamos que la mala noticia es que estamos muy por debajo del resto de los países de la OECD. La buena noticia es que Colombia desde el 2012 viene en una curva de ascenso. Es decir, que hay cosas que seguramente ya Colombia está haciendo bien para que ese aprendizaje mejore en los estudiantes. Y pues nuevamente deja entonces también como qué podemos aprender de eso y qué podemos como país seguir haciendo mejor para que haya mejores niveles de aprendizaje, conectándolo con lo primero que les dije, que lo importante no solamente que los niños y jóvenes estén en la escuela, sino que también aprendan. Y el segundo tiene que ver, como lo dije al principio, con un tema de desigualdad, que desafortunadamente en Colombia tenemos una inequidad muy grande también en los niveles de aprendizaje según variables socioeconómicas. Acá en el lado izquierdo está una variable que se llama estrato, que no es una muy buena palabra, pero nos ayuda a tener como una proxy o una aproximación de los recursos materiales que puede tener un hogar. Y nuevamente, si tuviéramos un país donde hubiera igualdad de oportunidades, estas diferencias no deberían existir. Y desafortunadamente tenemos unas diferencias muy marcadas en donde los jóvenes que viven en hogares con recursos de altos ingresos tienen unas pruebas en saber muchísimo más altas que en promedio que los jóvenes en estratos con recursos económicos más menores. Y eso no debería pasar. Ahora, algo que me parece importante resaltar acá es que estos son promedios, es decir, es el promedio de un grupo contra el promedio del otro grupo, lo cual quiere decir que dentro de esos promedios también se encuentran estudiantes muy, muy sobresalientes o estudiantes muy poco sobresalientes en ambos grupos. Y fíjense que programas recientes como Serpilo Paga o Generación E son programas que identifican dentro de los jóvenes que viven en hogares con recursos económicos limitados, que tienen pruebas saber muy, muy altas, y por eso también pues parte de la idea de ese tipo de programas es cómo ofrecer oportunidades educativas a todos los jóvenes independientemente del lugar en donde se encuentran. Entonces, básicamente eso en cuanto a la visión global y local, o sea, la visión de Colombia. Y quiero atar pues como este resumen muy grande de diagnóstico para detenerme un poquito sobre soluciones, digamos, y pensar también en soluciones. Se las voy a comentar desde el punto de vista de política educativa, pero me gustaría mucho escuchar sus ideas desde el punto de vista no solamente de la política educativa que ustedes de pronto viven de cerca, pero también de ideas que ustedes tengan como líderes jóvenes que son y potencialmente que tendrán o participarán en una organización también de la sociedad civil, que eso también es importante porque hay organizaciones, fundaciones e iniciativas colectivas que también pueden tener un impacto muy grande y no solamente esperar a que desde la política pública se tomen las soluciones. Entonces, desde el punto de vista de política educativa, en esta diapositiva lo que estoy es separando, digamos, el tipo de intervenciones que hay, y lo llamamos desde el lado de la demanda, es decir, desde el lado de las personas o los hogares, o sea, qué herramientas se le puede ofrecer a los hogares o a los jóvenes para que no tengan barreras para estudiar, ¿sí? Y desde el lado de la oferta, ¿qué pueden hacer mejor las instituciones educativas y las comunidades educativas para ofrecer una educación de calidad y garantizar que haya permanencia escolar? Entonces, desde el lado de la demanda, el tipo de intervenciones tiene que ver con ofrecer, por ejemplo, si son barreras económicas, pues entonces ofrecer subsidios económicos para que los jóvenes no tengan que tener la preocupación de
que haya un ingreso mínimo en el hogar y que eso impida estudiar. O en el caso, digamos, de muchas dificultades, también tener la alimentación básica para poder asistir a la escuela de una manera saludable, por ejemplo. Desde el lado de la oferta, perdón, y desde el lado de la demanda también, pues todo lo que tenga que ver con romper esas barreras tiene que también que ver con ofrecer, por ejemplo, medios de transporte para que los niños y jóvenes puedan asistir a las instituciones educativas, porque muchas veces la oferta está muy lejos y pues no hay una manera de llegar, o está no tan lejos, pero el transporte vale tanto que pues no se puede ir del hogar a esa oferta educativa. Desde el lado de la oferta, hay muchas variables que determinan la calidad educativa y ustedes o todos nosotros lo hemos vivido, ¿cierto? Como estudiantes. Primero, la infraestructura. Por supuesto que se requiere tener una infraestructura mínima en donde los estudiantes puedan asistir a sus clases y tener procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad. Segundo, jornada escolar en términos de tener una jornada mínima en donde haya esa interacción entre los estudiantes mismos, entre sus pares, pero también con sus maestros. Tercero, que haya seguimiento sobre el aprendizaje de los estudiantes, ¿cierto? Para saber cómo están, en qué están y qué necesitan para seguirse desarrollando. Organización escolar, que tiene que ver más con la organización a nivel de que no haya, digamos, demasiadas sedes a cargo de un solo rector o ese tipo de cosas. Modelos educativos que no solamente el sector rural, realmente es modelos educativos en general, es decir, cómo se organiza un currículo o cómo se organiza una clase o un programa educativo para que desarrolle los aprendizajes que se tienen que desarrollar. Y lo último, que lo dejo de últimas, pero que creo que es lo más importante, es la calidad de los maestros. Fíjense que en este momento, por ejemplo, de pandemia, la infraestructura física no está presente, ¿cierto? Es una infraestructura distinta que necesitamos, es más una infraestructura tecnológica, bien sea el computador con conexión a internet o bien sea tener una televisión o un radio para recibir algunos contenidos y alguna manera de poder interactuar, con un maestro o una maestra. Ese es el tipo de infraestructura. Pero si detrás de eso no hay un docente que esté acompañando, que esté motivando a los estudiantes y acompañándolos en su proceso de aprendizaje, el aprendizaje no va a ocurrir, o sea, no ocurre automáticamente. Entonces, por eso cualquier esfuerzo que se haga para tener y garantizar una calidad docente para todos los estudiantes será muy importante. Y de ahí que iniciativas muy chéveres, muy en la línea de jóvenes como ustedes, como Enseña por Colombia, por ejemplo, o otras iniciativas que convocan voluntarios para trabajar voluntarios muy pilos, digamos, para trabajar en colegios, de manera que pueda fortalecerse esa calidad docente, es muy importante. Segundo, aquellos que les está sonando estudiar para ser maestros, pues qué maravilla, porque necesitamos jóvenes talentosos y motivados que puedan hacer esa transformación, que sin ellos esa transformación pues no va a ser posible. Voy a terminar simplemente anunciando o describiendo muy general qué tenemos, porque no es que estemos en el vacío. Colombia ha tenido avances importantes y hacia dónde creo que hay vacíos en donde tanto desde el punto de vista de política pública como jóvenes como ustedes pueden aportar. Entonces, desde el lado de la demanda, es decir, de los jóvenes, y los hogares, hay varios programas que ayudan en términos de entregar subsidios económicos o subsidios monetarios más bien para romper con esas barreras económicas. Tiene que ver con programas como Familias en Acción y Jóvenes en Acción. Hay un programa muy importante que de pronto para ustedes es natural porque creo que están muy jóvenes, es la gratuidad. Hasta hace muy poco, yo diría, no tengo en mi cabeza, pero creo que fue, no sé, 2012, por ahí, 2010, que tenemos gratuidad para poder estudiar, o sea, de las matrículas. Antes la gratuidad no existía y esa era una barrera de entrada a la educación muy grande. Entonces, eso también ha sido una política muy importante. Y tercero, el programa de alimentación escolar, de alguna manera,
pues también es muy importante, sobre todo para llegarle a los niños que están en hogares que tienen recursos muy limitados y que no pueden garantizar una alimentación básica. Desde el lado de la oferta, del otro lado de las instituciones educativas, pues ha habido iniciativas como el de jornada única o jornada complementaria para asegurar que haya un uso del tiempo provechoso, digamos, de los niños y jóvenes en las instituciones educativas. En temas de infraestructura ha habido todo un tema de construcción de aulas y de ampliación de sedes. Y en temas de formación de maestros, un programa que viene desde el gobierno anterior que se llama el programa Todos Aprender, que es para mejorar y desarrollar las competencias de los maestros. Seguramente hay más, solamente acá estoy como señalando como los más importantes en básica y media, por eso no estoy mencionando ni Serpi lo paga ni Generación E. Y acá quiero terminar con que desde mi punto de vista cosas que hacen falta y seguramente hacen falta muchas más, pero quiero como resaltar 4 de ellas. La primera es una política integral de educación rural. En Colombia estamos muy lejos de tener una política educativa focalizada en las zonas rurales. Y ahora sí que lo estamos viviendo de manera muy dura en esta pandemia, porque las zonas rurales, sobre todo las zonas apartadas, tienen dinámicas que son muy distintas a las zonas urbanas, a las cabeceras, en términos de los recursos y necesidades que tienen los niños y los jóvenes en estas zonas. Por lo tanto, se requieren políticas muy diseñadas, digamos, de manera rigurosa, para asegurar, por ejemplo, que lleguen docentes y se queden en las zonas rurales de manera, digamos, en el largo plazo, digamos, que no de manera temporal, ¿sí? Sino de una manera más de largo plazo, por ejemplo. Que haya una infraestructura de muy buena calidad también, que haya acceso a materiales de buena calidad. Y ahora nos estamos dando cuenta que haya acceso a conectividad y a dispositivos también en las zonas rurales, en donde, por ejemplo, este tema del cierre de colegios ha sido mucho más grave. Segundo, una atención especial a la educación media. Algún colega lo catalogaba como el puente roto con la educación superior. No les mostré las cifras, pero nosotros tenemos en Colombia una tasa de graduación de la educación media de alrededor del 60%, es decir, 40% de los jóvenes no se están graduando de la educación media, que es muy alto. Entonces tenemos que asegurar que haya esfuerzos muy grandes para procurar la permanencia y asegurar la graduación de la educación media y asegurar esa graduación con un nivel de aprendizaje lo suficientemente alto para que los jóvenes, una vez se gradúen, puedan continuar con sus sueños. Si su sueño es seguir con su propio emprendimiento, perfecto. Si su sueño es seguir con educación terciaria, también que lo puedan hacer. Tercero, y fue lo que mencioné pues en la diapositiva anterior, una política integral de docentes, en donde hemos tenido muchos avances, como este programa de Todos Aprender que les mencioné, pero aún estamos lejos de tener una política integral para asegurar que tenemos los mejores docentes para los estudiantes en el país. Y finalmente, y con eso cierro para dejar unos minutos de interacción con ustedes, son los retos en la crisis actual. Desafortunadamente, las brechas de las que les hablé al principio hace que esta crisis pueda agudizar todavía más esas brechas por varias razones, pero principalmente porque los recursos que se requieren para aprender están distribuidos de una manera inequitativa en el país. No solamente en términos del entorno que tienen el entorno familiar que tienen los niños y los jóvenes frente a tener un espacio para estudiar, tener en el caso de los niños chiquitos una mamá o un papá que los pueda acompañar un poco en el proceso mismo de aprendizaje, en interpretar las guías que les estén mandando o lo que sea. Y tercero, pues la conectividad, que realmente es un cuello de botella muy grande. Si bien sí sería el ideal tener un computador y conexión a internet a nivel universal, eso en el corto plazo es inviable, pero por lo menos sí tener acceso a algún tipo de comunicación con la escuela, y eso no lo tienen todos los niños en el país. Entonces,
tenemos ese gran reto que quienes están en mayor desventaja hoy en día tienen un mayor riesgo entonces de desertar y un mayor riesgo de quedarse, digamos, atrás en términos de aprendizaje, es decir, que haya un mayor rezago. Y por eso iniciativas de jóvenes como ustedes que ayuden a que esas brechas no se disparen, pues van a ser muy importantes. Entonces, con esto cierro para dejar estos minutos de preguntas, comentarios, de todos. Voy a